Polémica llegada de Donald Trump y señora Melania a Reino Unido. Este encuentro que ya ha habido con Carlos III, Camila y los príncipes de Gales, William y Kate Middleton. Ahí vemos los drones para garantizar la seguridad, ya que hay protestas masivas ante la llegada del presidente de los Estados Unidos, e incluso se han proyectado en Windsor imágenes del presidente con Jeffrey Epstein. Ya el ambiente social está bastante caldeado. Por ahí vemos a Carlos III, pero la proyección sobre la fachada de ladrillo del castillo de Windsor de unas imágenes de Donald Trump junto al magnate pedo Jeffrey Epstein, condenado por lo que todos sabemos y relacionado también con el hermano del rey Carlos III, el príncipe Andrew. Pues ya digo, la polémica está ahora mismo en todos los noticieros de allí, de Reino Unido. Ahí vemos a Donald Trump y Melania bajar del helicóptero, los príncipes de Gales recibiéndoles, William y Kate Middleton. Melania, que ha escogido ese sombrerito que, bueno, quizás en otra ocasión, pero dicen que por lo visto no era el más adecuado, y además que prácticamente no deja ver su rostro. Ahí vemos a William charlando, Kate Middleton con el bolsito. Ellos, como recogimos ayer, aterrizaron en el aeropuerto Stansted, cerca de Londres, también con un gran dispositivo de seguridad, y esa primera imagen en suelo británico fue precisamente bajando del Air Force One. Donald Trump parece que no es muy querido en el Reino Unido. La serie fotográfica que se proyectó en Windsor incluía a Trump, incluía a Epstein, pero también al príncipe Andrew, que lo vimos en el funeral de la duquesa de Kent, pero no así en esta recepción a Donald Trump, donde ha sido repudiado e invisibilizado. Ahí vemos ese encuentro con Camila, la que parece, encontrarse un poquito mejor. Ayer no podía ir al funeral, pero hoy sí ha podido ir a esto. La residencia de Carlos III acoge a los Trump en lugar de Buckingham, ya lo contamos ayer, porque se encuentra inmerso en un largo proceso de obras de mejora y rehabilitación que se prolongará hasta 2027. Para asegurar la estancia de los Trump en Windsor, el castillo se ha blindado como un anillo de acero, según la BBC, hasta el punto que lo han llamado ya Trumpton. E incluso así los activistas lograron llevar a cabo su acción y emitir esas imágenes gigantes de unos 400 metros cuadrados, protesta que solo provocó el arresto de 4 manifestantes. El presidente y la primera dama de Estados Unidos, ahí los vemos, junto a los reyes. Camila parecía una zombie, o sea, va a ser verdad al final que se encuentra enferma. En esta recepción, ahora Carlos III y Camila les mostrarán los vistosos y cuidados jardines de Windsor en un paseo en carruaje que hemos visto antes, y conversan, en este caso en el llamado Salón Verde del Castillo. Donald Trump ha insistido en rendir homenaje a la reina Isabel II con una visita a su tumba, donde depositan, en este caso, una corona de flores. Se ha medido milimétricamente cada acto de esta visita. Junto a Camila, Melania recorrerá también la biblioteca del castillo, pero curiosamente no se van a ver todas las imágenes, y sobre todo se espera, ahí en esa llegada en el helicóptero no los hemos visto tan cerca, pero el posado, en este caso de Melania Trump con Kate Middleton. Estarán hasta el jueves, el jueves estarán hasta, me estoy confundiendo de monarquía, los que estarán hasta el jueves en Egipto serán, en este caso, Felipe y Leticia. El jueves hay programada una visita a la casa de campo del primer ministro Keir Starmer, donde podrán contemplar los archivos de Winston Churchill. Respecto a este encuentro tenemos los primeros datos. Dicen que Donald Trump le ha dicho a Kate Middleton: eres hermosa, algo que no se esperaba en este caso Kate. Ya en su momento, acordaos que había un vídeo con Macron donde de alguna manera, se sobrepasó, no sé si lo podemos llamar así. Bueno, aquí vemos más imágenes, son imágenes ya fijas
Lo vemos aquí precisamente en uno de los salones. Y la cara de Camila es rara, es bastante rara y llama la atención. Vamos a ver qué más imágenes tenemos. Aquí, visitando la exhibición de la colección real de trofeos, me imagino. Una exhibición. Carlos III tiene mala cara, es verdad. Se estaba diciendo que también Trump estaba enfermo. Y bueno, Camila, madre mía. Y la otra es que entiendo que no puede ver nada con ese sombrero que se ha puesto, que parece, pues ya digo, el cucurucho de una lámpara. No sé, no... sí parece que está mala Camila, sí parece que está mala. Aquí se les ve un poquito mejor. Carlos III un poquito más delgado. Pero Camila tiene mala cara, efectivamente. Bueno, esto ha sido la llegada. Ha sido en este momento: "You're gorgeous", eres hermosa, gracias, le dice Kate. Y en ese momento el saludo de Kate y Melania. Kate ha ido bastante clásica, el otro también, curiosamente. Ayer vestía de chaqué en el funeral. Y bueno, pero sí es verdad, pronto saldrán los conspiradores a decir que Melania aquí es un clon, porque es que de verdad, puede ser Melania, puede ser cualquier otra persona. Vamos a seguir viendo porque hay más imágenes de este día y las tenemos por aquí. Aquí en este caso atendiendo una ceremonia militar. Bueno, ahí los tenemos en el palco. No sé si dejar un poco el sonido. Bueno, mejor no lo dejo, a ver si va a saltar el tema del copyright. Del tiempo, como vemos, nublado. Y ahí vemos la exhibición aérea. No sé si se nota. Creo que sí, ¿no? Sí, cada vez se acercan un poquito más. Que son los Red Arrows que están volando por el castillo de Windsor. Aquí se ve el espectáculo durante este desfile. Los colores de la bandera estadounidense en un homenaje, en este caso, al presidente de los Estados Unidos. Como digo, parece que está en juego un tema de energía nuclear entre Reino Unido y Estados Unidos, y por ahí parece que van las alianzas. No se ha hablado de cualquier otra estrategia, pero sí es verdad que la narrativa un poco de todos los medios, por lo menos audiovisuales, fue ayer la entrevista que hicieron a Zelensky. Bueno, veis que lo he sacado todo de Sky. Y vamos a ver por aquí algunas otras fotos. Efectivamente, el encuentro entre Kate y Melania, que prácticamente, pues nada, es como si estuvieran hablando a una pared, porque es que no se le ve la cara en absoluto. Esto es a lo que me refería, por lo que ha habido arrestos por esta proyección. Ahí vemos a Donald Trump junto a Jeffrey Epstein. Realmente es curioso, ¿no?, que haya habido 4 arrestos. Entiendo que por esto lo tomarán como una ofensa al presidente de los Estados Unidos. En fin, esta foto existe. O sea, y cualquiera la puede ver en internet. Pueden ser alborotadores. Aquí puede haber muchas teorías. Pero sí es verdad que yo particularmente noto un sentimiento generalizado en Reino Unido de rechazo, en este caso a Donald Trump. Aquí lo vemos en el carruaje real, en ese momento en el que estaban viendo un poco los jardines de Windsor. Otra foto oficial con Camila con cara de circunstancias. Este ha sido de nuevo el momento de la llegada, William bromeando. Y de nuevo este encuentro, aquí un poquito se ve mejor. Ahí se le percibe, pero hay que hacer zoom, se le percibe un poquito más, en este caso, a Camila. Y esta, si no me equivoco, creo que fue la llegada ayer. Bueno, pues primer día y de momento 4 detenidos por esas protestas contra Donald Trump en el Reino Unido. Me parece que va a haber más polémica. No sé, se está llevando una narrativa no especialmente amable con el presidente de los Estados Unidos.
y creo que van las cosas incluso más allá del nivel político. Veremos un poco cómo queda esto. Entiendo que los reyes, la familia Windsor está cumpliendo con su papel, pero luego habrá una reunión, en este caso con el primer ministro, en la que tendrán que decidir cosas y alianzas que, conforme está el mundo y el tablero geopolítico, pues se espera otra sacudida. Bueno, pues hasta aquí, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo y gracias por estar ahí.